Hola chicos, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Claro, profe. Sí, se escucha Chévere, gracias, bien. Sí, Kate. profesor, se escucha perfecto. Chévere, gracias. Déjenme poner aquí a presentar de nuevo. Ok. Ok, como estábamos hablando la semana pasada, ya nosotros estamos viendo ahorita el tema 2 de nuestro programa correspondiente a las fuentes del derecho internacional privado. Nosotros la semana pasada vimos un poco la introducción de la historia normativa del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que es nuestra norma vigente sobre el sistema de fuentes, y comenzamos a hablar sobre el primer nivel de fuentes relativa a las normas de derecho internacional público sobre derecho internacional privado y concretamente los tratados internacionales. Vimos especialmente los aspectos de interés sobre la vigencia de los tratados y bueno, yo les comenté para que buscaran un poco sobre el tema de las reservas. ¿Alguien buscó algo al respecto que nos quiera comentar? Sí, profesor, yo busqué aquí sobre las reservas. Ok, ¿qué contrastes, Alberto? Que son declaraciones unilaterales de voluntad de los estados de por qué una determinada cláusula o cláusulas del tratado no son aplicables a su régimen legal. Exactamente. En todo caso, se aplicable la forma en que ellos podrían interpretar cómo se aplicaría en su jurisdicción o en su territorio. Ok, allí nos está planteando Alberto varias cuestiones importantes. En primer lugar, en efecto, las reservas son unas declaraciones que realizan los estados al momento de ratificar o de adherirse a un tratado, en el sentido de especificar si una o varias de las disposiciones de dicho tratado no va a ser aplicable respecto de ella. También a través de las reservas, aunque algunos autores lo llaman más declaraciones, se pueden establecer ciertas precisiones interpretativas acerca de la aplicación del tratado. Por ejemplo, hay tratados internacionales que establecen formas o ámbitos de aplicación material, por ejemplo, sobre todo en materia de derecho internacional privado, civil, mercantil, pero también puede aplicar para ámbito laboral o administrativo, y dándosele la opción a los estados de excluir laboral y administrativo y que se aplique solo civil y mercantil, por ejemplo. Esas son también declaraciones que son importantes ver al momento de estudiar si un estado es parte o no de un tratado internacional, porque ello va a impactar necesariamente en la aplicabilidad de la fuente y en el resultado que va a tener el caso desde el punto de vista de los tribunales venezolanos. Aplicar establecer la fuente aplicable a veces pareciera un proceso mecánico y fastidioso en algunos casos, pero tiene un efecto bastante importante porque, como vamos a ver en un ejemplo de los errores comunes que se cometen al momento de determinar las fuentes, el no determinar correctamente la fuente o no aplicarla correctamente puede llevar a resultados injustos desde el punto de vista del derecho internacional privado. Ahora, con el asunto de las reservas, y partiendo de lo que nos especifica Alberto, tenemos que diferenciar entre las reservas determinadas y las reservas indeterminadas. Las reservas determinadas van más en lo que nos especificaba Alberto. Son aquellas que son específicas para una o varias reglas del tratado. Si bien al inicio
de la codificación del derecho internacional a través de tratados internacionales no había alguna regla en cuanto a la limitación de sobre qué normas podía ejercer un Estado alguna reserva. Actualmente la postura que se tiene es que las reservas determinadas no pueden versar sobre aquellas que sean esenciales para el objeto del tratado. Por ejemplo, si tenemos un tratado en materia de cooperación judicial internacional para la notificación de documentos judiciales, yo no puedo como Estado venir y decir al momento de ratificar el tratado que me reservo y entiendo que no se me aplican ninguno de los métodos de notificación establecidos en el tratado. Ahí básicamente estamos vaciando de contenido el instrumento al momento de ratificarlo y básicamente allí la declaración no tiene ningún tipo de utilidad o finalidad. Entonces, ya los tratados internacionales, si ustedes revisan sobre todo los tratados internacionales suscritos desde la mitad del siglo XX hacia acá, vemos que la mayoría de estos establecen limitadamente las disposiciones que los tratados pueden reservarse, sea estableciendo una cláusula general indicando lo que hemos dicho, que no se pueden reservar aquellas normas que sean nucleares del objeto del tratado, o estableciendo específicamente en algunos parágrafos de las normas que esté permitido reservarlas, que los estados tienen esa posibilidad. Ahora, al lado de las reservas determinadas, históricamente tenemos también a las reservas indeterminadas, en donde lo que ocurre es que el Estado no expresa una norma en específico, sino que hace una declaración genérica sobre el tratado. Y aquí es importante tener en cuenta estas reservas indeterminadas. ¿Por qué? Porque la práctica del derecho internacional a lo que ha llevado es que cuando hay una reserva indeterminada, básicamente se concluye que el tratado internacional no es aplicable para el Estado que la ha realizado. Veamos unos ejemplos de estas reservas indeterminadas. Aquí en la presentación, para que ustedes tengan ese dato, tienen, por ejemplo, con respecto al Código Bustamante, y ahí tienen un adelanto de esa tarea que yo les especifiqué que tenían que hacer con los tratados internacionales. Tienen el dato de las normas que se reservó a Venezuela respecto al Código Bustamante de forma específica. Pero también tienen estos dos ejemplos de reservas indeterminadas. Con respecto al Código Bustamante, tanto Bolivia como Chile hicieron las declaraciones que vemos en pantalla. Bolivia indicó lo siguiente: con las reservas formuladas por la delegación boliviana respecto a los artículos que se hallen en desacuerdo con la legislación del país y los tratados internacionales suscritos por Bolivia. Básicamente allí lo que está indicando es que ratifica el Código Bustamante menos en todo aquello que sea contrario a el ordenamiento jurídico interno boliviano, que de nuevo es una reserva indeterminada. Lo mismo hizo Chile al momento de ratificar el tratado, indicando que ratificaba con la reserva formulada por los delegados de Chile y además de que ante el derecho chileno y con relación a los conflictos que se produzcan entre la legislación chilena y alguna extranjera, los preceptos de la legislación actual o futura de Chile prevalecerán sobre dicho código, en caso de desacuerdo entre unos y otros. Entonces, si ustedes se topan en algún caso, sea en esta materia o ya sea en su ejercicio profesional de derecho internacional privado, en donde está involucrado un Estado que inicialmente suscribió un tratado internacional, ustedes tienen que percatarse muy bien del tipo de reserva que él ha realizado. Si es una reserva indeterminada, ustedes básicamente tomarán al tratado como inaplicable y pasarán a la etapa siguiente de las fuentes. En el caso de que sea una determinada, ustedes tendrán que ver si esa reserva incide sobre el objeto de la demanda que están intentando o la que ha sido intentada en su contra. Para entonces ustedes, en tal caso, igualmente pasar al siguiente nivel de fuentes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a este punto? ¿Se entiende, profe? Ok.
Algo que es similar a las reservas, pero que como tal no va en declarar la inaplicabilidad de algunas normas, son un tipo de declaraciones como la que vemos de este tratado internacional también en materia de derecho internacional privado. Una de las convenciones interamericanas que tenemos vigentes en Venezuela es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Al momento de ratificar México, esta convención estableció lo siguiente. En relación al artículo 1 de la convención, México hace expresa reserva de limitar su aplicación a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los estados parte. ¿Qué hizo básicamente México a través de esta declaración? Limitar la aplicabilidad de los artículos de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial solo a las sentencias que deriven de asuntos de contenido patrimonial. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una sentencia de divorcio emitida por un tribunal mexicano, nosotros no podemos aplicar esta Convención Interamericana. Si tenemos un decreto de adopción emitido también por la autoridad mexicana competente, tampoco lo podemos reconocer en virtud de este instrumento. Eso no significa que no se pueda reconocer, sino que el instrumento para reconocerlo no será la Convención Interamericana, sino que tendrá que ser la Ley de Derecho Internacional Privado lo más seguro. Ahora, habiendo visto esto con las reservas, es importante también tener en cuenta que pueden haber casos en los cuales dos o más tratados sean simultáneamente aplicables para un caso. Entonces les pregunto, de lo que recuerden ustedes en materia de derecho internacional público, ¿cómo se resuelven los conflictos en donde hay dos o más tratados que sean simultáneamente aplicables a un mismo supuesto de hecho? ¿Qué recuerdan al respecto? Ok, si lo llevamos a las reglas de aplicación de las leyes internas, porque hay al menos dos reglas de esas nos aplican igualmente en materia de tratados internacionales. Bueno, profesor, si lo aplicamos a la cuestión nacional, se aplica más que todo que la ley especial priva sobre la general. Exacto, esa sería una de las reglas que nos interesarían en materia de tratados. ¿Qué otra regla creen ustedes que sería aplicable aquí? Una básica en materia de aplicaciones de las leyes en el tiempo, que es la regla de la lex posterior derogat priori. Aquí básicamente en materia de múltiples tratados aplicables tenemos que tener en cuenta estas dos reglas. La regla de la lex posterior derogat priori y la que ha nombrado Alberto, que es la regla lex speciali derogat legi generali. En el caso de la primera regla, básicamente lo que se indica es que en casos de múltiples tratados aplicables sobre la misma materia o que contengan normas sobre la misma materia, deberá tomarse en cuenta el tratado internacional que sea de más reciente data. Entonces aquí se da un ejemplo. En Venezuela hay dos tratados internacionales vigentes que establecen normas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Uno es el Acuerdo Boliviano de 1911 y el otro es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Ambos se encuentran, según indica el ejemplo, vigentes entre Venezuela y Ecuador. Entonces, si un juez venezolano que está conociendo una solicitud de exequatur tiene que decidir la misma y establecer la fuente aplicable, pues allí él entonces debería establecer a partir de esta regla que entre esos dos tratados internacionales el que debe aplicar
es la Convención Interamericana, porque la misma fue suscrita, en 1979 y fue además ratificada por Venezuela a principios de los años 90. Entonces, en ese caso, tenemos que el tratado de más reciente data, de nuevo, es el que tiene que aplicarse. Igual, o en forma similar, nos establece la regla lex specialis derogat legis generali, que se aplicará preferentemente en casos de múltiples tratados aplicables, aquel que regule la situación de manera específica sobre aquel que lo haga de forma general. Como vamos a ver en unos minutos, cuando hablemos de la codificación internacional de la región interamericana, nosotros tenemos un instrumento de carácter global en materia de derecho internacional privado, que es el Código Bustamante. Global, ¿por qué? Porque busca abarcar todos los aspectos relevantes del derecho internacional privado. Allí se encuentran aspectos de derecho aplicable, de jurisdicción, de cooperación, de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, asuntos de domicilio, de la nacionalidad, incluso allí se establecen cuestiones que no vamos a ver en esta materia de derecho penal internacional. No obstante, a partir del 1975 hacia acá, en el ámbito interamericano se han también ido formulando algunas convenciones de carácter especial, por ejemplo en materia de cheques, en materia de letras de cambio, sociedades mercantiles, contratos internacionales, entre otras. Entonces, si nosotros tenemos un caso, por ejemplo, en donde aplique a la vez el Código Bustamante y la Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, estando vigentes entre los estados involucrados en el caso, pues ahí deberá aplicar de forma preferente la Convención Interamericana. Porque de nuevo, allí se toma, en este contexto, se toma al Código Bustamante como una norma general frente a esas convenciones especializadas que vendrían siendo la ley especial. Además de estas dos reglas, nosotros vamos a ir viendo, sobre todo cuando veamos los temas de cooperación y de reconocimiento, que hay además unas reglas especiales que se han ido formando en estos ámbitos, que son las nombradas aquí en pantalla. Son las reglas de favor recognitionis y favor cooperaciones. Básicamente estas reglas lo que implican es que entre los distintos instrumentos que sean simultáneamente aplicables a una misma situación de cooperación o de reconocimiento, será aplicable aquel que favorezca en mayor medida en la circulación de la cooperación judicial internacional o el reconocimiento del acto o de la decisión extranjera que sea objeto de la solicitud. Por ejemplo, si nosotros tenemos un asunto en materia de arbitraje en donde se está estudiando si es aplicable la Convención de Nueva York o la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana para, por ejemplo, reconocer un acuerdo de arbitraje, a través de esta regla nosotros podríamos aplicar la Ley de Arbitraje Comercial porque es la que establece requisitos más favorables al reconocimiento del acuerdo de arbitraje, exigiéndose simplemente que sea un acuerdo suscrito de forma escrita. A diferencia de lo que dice la Convención de Nueva York, en donde también se exige expresamente el requisito de la firma. Nosotros vamos a ver más adelante, cuando veamos los temas de excepciones al ejercicio de la jurisdicción derivadas de la autonomía de la voluntad de las partes, y concretamente el tema de arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión, cómo se maneja este tipo de conflictos en arbitraje en la práctica. Pero al menos quiero que vayan teniendo cuenta de que además de estas dos reglas que creo que son conocidas por todos, en derecho internacional privado también se toman en cuenta estas reglas especiales para resolver los problemas de múltiples tratados aplicables a una misma situación jurídica. Ahora, además de los tratados... Sí, adelante, Liluz. Yo quería hacerle una pregunta. Leyendo el artículo 23 de la Constitución, dice que los tratados, pactos y convenciones, bueno, en este caso también aplicaría este principio
principio el del ejercicio del más favorable a la República según lo establece la Constitución, profesor. ¿En qué sentido lo indicas? Si existen diversos tratados sobre un tema específico, se aplicaría el que sea más favorable al derecho internacional privado, profesor, en el caso... Ajá, eso va a depender, Liluz, de lo que indiquen los propios tratados internacionales. Normalmente las reglas que se entienden como generales o como principios generales son la de la lex posterior derogat priori y de la lex specialis derogat legis generalis. Si bien la regla del favor recognitionis y la del favor cooperaciones han comenzado a ser aceptadas por la comunidad internacional, todavía se entiende que para que las mismas apliquen, el tratado o el instrumento en particular debe indicar que ese va a ser el criterio de solución de los conflictos de múltiples tratados o instrumentos aplicables a la misma situación. En materia de cooperación judicial internacional, la mayoría de los tratados, especialmente a partir de los años 80 hacia acá, tienen expresamente esa regla, pero si no la tienen, no se puede aplicar el criterio de el tratado que sea más favorable para, sino que se tendrá que entonces atender a cuál es el tratado que es de más reciente data o el que regula el asunto de forma especial. Entonces, chévere. ¿Alguna otra duda con los múltiples tratados que puedan ser aplicables a una misma situación? Ok. Además de los tratados internacionales, como nosotros indicamos, la referencia que hace el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado a normas de derecho internacional público sobre la materia pareciera abrir la puerta a que hay otras fuentes internacionales, además de los tratados internacionales, que pueden interesar al derecho internacional privado. Nosotros allí vimos la clase pasada la referencia al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y las otras fuentes que allí se nombraban. Además de los tratados internacionales, a nosotros nos puede interesar aquí la costumbre internacional. Recuérdense que la costumbre internacional lo que implica es que los estados o los sujetos en general del derecho internacional público realizan una o varias conductas de forma reiterada con la convicción de que esa conducta es exigida por el derecho. Es lo que le da allí el contenido normativo a esa costumbre internacional. Allí, como ejemplos de esa costumbre internacional, nosotros podemos tener como relevantes para el derecho internacional privado el asunto de la inmunidad de jurisdicción de los estados, de inmunidad de jurisdicción de los jefes de estado y de jefes de gobierno, y que también en su origen la de los representantes diplomáticos y consulares partía de la costumbre internacional, pero actualmente se entiende ya codificada a través de las convenciones de Viena de 1963 y 1965, respectivamente, para relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Ahora, el asunto de la costumbre internacional también ha planteado dentro del derecho internacional privado, venezolano especialmente, de si el tomar a la costumbre internacional como fuente relevante para el derecho internacional privado abre la puerta total de que sea aceptada en Venezuela la lex mercatoria. La lex mercatoria son una serie de normas de carácter privado, de carácter anacional, que son formuladas por los propios comerciantes en el ejercicio del comercio internacional, que tiene por característica además de que su valor depende del reconocimiento expreso, sea por las partes en un contrato determinado o por los estados a través de las leyes internas. Entonces se ha discutido en Venezuela si esa referencia ampliada a las normas de derecho internacional público sobre derecho internacional privado abre también la puerta a la lex mercatoria.
Si bien la leche mercatoria encuentra un terreno favorable en la ley venezolana, yo tengo la opinión de que no es a través de la referencia a la costumbre internacional, porque la costumbre internacional eh, tiene un contenido o una forma distinta de configurarse, partiendo especialmente de la actuación de los estados. En cambio, la leche mercatoria normalmente deriva de la codificación especializada de asociaciones de comerciantes, cámaras de comercio internacional, o organismos especializados en materias específicas dentro del comercio internacional que establecen una serie de estándares, de normas de conducta, de reglas que puedan ser relevantes para esa área del comercio. Pero aquí estamos hablando en un lugar con la costumbre internacional, más de un ámbito público a través de los estados, y en cambio con la leche mercatoria estamos hablando ya más de una costumbre privada asimilable a lo que ustedes han visto en derecho mercantil como la costumbre mercantil, solo que ahora a escala internacional o incluso a nacional, que vamos a ir viendo en qué reside esa diferencia. Entonces, si bien de nuevo la leche mercatoria encuentra un terreno favorable en Venezuela, lo que ocurre es que la misma encuentra aplicación a través de las normas de nuestra ley de derecho internacional privado que regulan el tema de los contratos comerciales internacionales. No a través, como han dicho algunos autores de nuestra materia, a través del reconocimiento de la autoridad de la costumbre internacional. Ahora, ¿qué nos interesa además ver, al menos aquí brevemente, sobre las fuentes internacionales del derecho internacional privado? Un poco cómo se ha codificado el derecho internacional privado a nivel mundial. Aquí nos interesa particularmente, lo vamos a dividir en este punto en dos grupos. La codificación universal, es decir, la que es aplicable y abierta a todos los países del mundo, y la codificación regional americana, que nos incumbe a nosotros en Venezuela y a los países cercanos de nuestra región. En primer lugar, con respecto a la codificación de carácter universal, tenemos como relevante el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, que desde su creación en 1945 y por integrar a ya más de 200 estados como estados miembros, se ha encargado no solo de establecer una serie de instrumentos en cuanto a la relación entre los estados que son parte de esta organización, sino también de regular ciertos aspectos que son relevantes para el derecho internacional privado. Allí eso se ha realizado a través por ejemplo, la actividad de la Asamblea General a través de la codificación de ciertos tratados internacionales como de unos organismos especializados, uno de los cuales vamos a mencionar en unos momentos. Dentro de la codificación universal del derecho internacional privado derivada de la actividad de la Organización de las Naciones Unidas, nosotros tenemos en vigencia estos tres tratados internacionales. Uno sobre el consentimiento y otros requisitos para contraer matrimonio, otro sobre los derechos del niño, que influyó incluso en forma muy marcada la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes a finales de los años 90. Y también tenemos uno de los tratados más exitosos en la práctica, como lo es la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, que es la también conocida Convención de Nueva York de 1958, que establece los requisitos para el reconocimiento tanto de acuerdos de arbitraje como de laudos arbitrales extranjeros o que deriven del arbitraje internacional, que son cosas distintas. Vamos a ir viendo por qué. Además, dentro de la actividad de la Organización de las Naciones Unidas, nos interesa este organismo especializado, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que por sus siglas en inglés se conoce normalmente como un CITRAL,
y por sus siglas en español se conoce normalmente como la CENUDMI. Esto es un organismo que se ha encargado particularmente de establecer ciertos instrumentos y ciertas reglas en materia de derecho comercial internacional. Y su trabajo, al menos a mi modo de ver, ha sido bastante exitoso por el nivel de adopción que han tenido esos instrumentos a nivel internacional, a pesar de que el método que ellos utilizan no es el de establecer tratados internacionales que al momento de ratificar un Estado el mismo sean obligatorios, sino de establecer instrumentos del llamado soft law o derecho blando. ¿Qué es el soft law o el derecho blando? Son una serie de instrumentos que establecen recomendaciones, prácticas, lineamientos o guías sobre materias en específico que no tienen el carácter coercitivo del derecho que normalmente nosotros vemos emanado de los organismos legislativos internos o de organismos internacionales a través de los tratados internacionales. Allí básicamente su aceptación depende de que sea adoptado por una ley interna o que las partes relevantes de una relación jurídica tomen en cuenta estos instrumentos. Dentro de la actividad de la CENUDMI tenemos como especialmente relevantes para la materia de derecho internacional privado la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, que sin lugar a dudas es el plano madre de las leyes nacionales de arbitraje a nivel mundial, que incluso, punto anecdótico, hasta Corea del Norte tiene una ley de arbitraje comercial internacional basada en la ley modelo UNCITRAL, que incluso la propia UNCITRAL participó en la asesoría para la promulgación de esa ley. Con eso vemos, creo que se puede resaltar bastante el nivel de adopción que tienen estos instrumentos, y que en Venezuela es uno de las fuentes de inspiración de nuestra ley de arbitraje comercial de 1998. La otra que se ha planteado por las personas que estuvieron involucradas en la promulgación de esa ley y en la redacción del proyecto, y en especial el profesor James Otis Rodner, él especifica que también la legislación colombiana de la época marcó en gran medida ciertas disposiciones de la ley de arbitraje comercial, sobre todo las relativas a la diferencia entre arbitraje institucional y arbitraje independiente, y las relativas al ámbito de aplicación de la ley, y nosotros vamos a ir viendo más adelante eso por qué. De igual forma, en la CENUDMI ha derivado a mediados de los años 90 una ley modelo sobre comercio electrónico, que si bien se discutía en su momento una adopción más amplia y más apegada a esa ley modelo, que no tuvo del todo éxito, sí logró calar en Venezuela a través de la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que fue promulgada en Venezuela a principios de los años 2000. Es una ley que tiene ya tiene más de 20 años de haber sido promulgada, pero que todavía tiene un poco de obstáculos para su interpretación y aplicación en la práctica. Pero creo que todo este tema de la pandemia y al haberse acelerado la digitalización de ciertos procesos a nivel venezolano, como que ha puesto un foco más detallado sobre esta ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, para evidenciar que en efecto allí tenemos un marco para el reconocimiento de notificaciones, por ejemplo, por mensaje de datos, por correos electrónicos, para la adopción de firmas electrónicas, incluso cuando estas no son certificadas por el organismo competente, que es la SUCERT. Además, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a través de distintos grupos de trabajo, ya actualmente tiene
6 grupos de trabajo, algunos sobre solución de controversias de forma general, en donde se incluyen los temas de arbitraje comercial internacional. También se ha encargado de establecer ciertos instrumentos en materia de arbitraje de inversión. Nosotros vamos a ir viendo que uno de los medios de resolución o el medio madre de resolución de conflictos entre inversionistas y el estado receptor de las inversiones es el arbitraje de inversión, especialmente a partir del CIADI, que Venezuela tiene una situación particular con respecto a ese organismo, porque Venezuela denunció la aplicación del Convenio de Washington de 1961. Pero en materia de arbitraje de inversión, además, la CENUDME ha tenido también una serie de instrumentos, el último de los cuales se refiere a la materia de transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado. Porque allí uno de los valores que se ha intentado promover en materia de arbitraje de inversión es que las operaciones y el desenvolvimiento de esos arbitrajes sea transparente por estar involucrados estados y por haber un ámbito de vulnerabilidad para el surgimiento de situaciones de corrupción. Entonces, este instrumento intenta establecer que en materia de arbitraje de inversión no puede privar la confidencialidad que priva, por ejemplo, en el arbitraje comercial internacional. Nosotros vamos a ver cuando hablemos en concreto del arbitraje comercial internacional otros instrumentos, como los nombrados en pantalla, sobre el reglamento de arbitraje modelo, que también ha sido como que una fuente de inspiración para los reglamentos institucionales de arbitraje, y el último instrumento que emitió la CENUDME en materia de arbitraje comercial internacional, que es el reglamento de arbitraje acelerado, que establece un procedimiento de arbitraje más corto, más expedito que el procedimiento ordinario. Ahora, dentro de la codificación internacional, también tenemos, y ya de forma mucho más especializada en nuestra materia, a la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que es, sin lugar a dudas, el foro de codificación de Derecho Internacional Privado a nivel internacional más importante. Esta Conferencia de La Haya es heredera de los esfuerzos de este autor italiano que nosotros nombramos en el tema 1, Pasquale Stanislao Mancini, quien dentro de sus estudios sobre derecho internacional privado impulsaba mucho la adopción de tratados internacionales sobre nuestra materia. Él murió a principios a finales del siglo XIX, sin poder ver en la realidad en la Conferencia de La Haya, pero cuando se celebró la primera sesión de la misma en 1893, se atendió mucho a esos esfuerzos que previamente había realizado Mancini para la codificación internacional del derecho internacional privado. La Conferencia de La Haya ha pasado por distintas etapas, básicamente se entienden que ahí han habido 3 etapas de la conferencia, que no quiero detallar acá porque eso es algo ya que creo que no es del todo importante para este tema. Lo que sí es importante tener en cuenta es que incluso dentro de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, hemos estado viendo últimamente esa mutación de la forma de codificarse el derecho internacional privado. Normalmente lo que se suscribe en el ámbito de la Conferencia de La Haya son tratados internacionales. Pero la situación que se vio es que los tratados que fueron emitidos en las primeras etapas de la conferencia no tuvieron mayor éxito. Si nosotros vemos los estados partes, tienen algunos 2, 3, 4 estados partes que a final de cuentas no presentan un ámbito real de utilidad para el tratado internacional. En la segunda etapa, a partir de la
de los años 50 del siglo pasado, sí comenzó a haber como que mayor participación de los estados, y actualmente la mayoría de la comunidad internacional es parte de la Conferencia de La Haya, lo que ha también impactado en la adopción de sus tratados internacionales, pero igual depende mucho de que se siga ese proceso que nosotros vimos la clase pasada de adopción del tratado internacional, que muchas veces puede encontrar obstáculos no solo jurídicos, sino de carácter político interno y de las personas que representan un estado determinado en un determinado momento. Por eso es que uno de los últimos instrumentos que adoptó la Conferencia de La Haya fue una ley modelo o unos principios sobre derecho aplicable a los contratos internacionales. No lo planteó de forma de tratado internacional, sino de un instrumento de soft law. Por eso es que le digo que es interesante ver ese cambio en la forma de codificarse el derecho internacional privado, incluso en el seno de esta Conferencia de La Haya, que tiene ya bastante tiempo de haber sido creada, más de 100 años. Dentro de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, nosotros tenemos especialmente 5 tratados vigentes. Uno, suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, que creo que es un tratado que actualmente conocemos todos en Venezuela, a pesar de que no normalmente con este nombre. Les pregunto, ¿saben cuál es este tratado en concreto? ¿O qué establece este tratado en concreto? No, profe. Bueno, este tratado de 1961 es el que creó la figura de la apostilla. La apostilla es una creación de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado para suprimir, como su nombre lo indica, el nombre del tratado lo indica, el requisito de la doble legalización de los documentos públicos. Porque normalmente antes de la apostilla lo que ocurría es que se tenía que legalizar en el país de origen del documento y luego legalizar en el país en donde se iba a utilizar, teniendo que legalizarse en todos y cada uno de los países en donde ese instrumento público se tenía que utilizar. La Conferencia de La Haya, a través de este convenio de 1961, estableció el instrumento de la apostilla y entonces abrió un nuevo ámbito de posibilidad de circulación de los documentos públicos extranjeros, facilitando los requisitos para esa circulación a través de este tratado internacional. Además, nosotros tenemos vigentes 2 tratados internacionales en materia de cooperación, que es uno sobre notificación o traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial, y el otro sobre obtención de pruebas en el extranjero. Uno trata más que todo sobre el primero, sobre los actos de citación o de notificación de documentos judiciales, y el otro sobre la evacuación de pruebas necesarias para un procedimiento judicial que tengan que ser evacuadas en el extranjero. De igual forma, tenemos especializado en materia de menores la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que es también denominado el secuestro internacional de menores, pero la parte civil, y una convención sobre cooperación en materia de adopción, que actualmente está muy en discusión ahorita en Venezuela por el caso Cisneros, que se está litigando ante nuestras cortes, porque uno de los aspectos que se está estudiando allí es el reconocimiento del carácter de heredero de varias personas que el señor Cisneros adoptó en vida, y que allí se está básicamente peleando a varios de esos hermanos por la herencia que dejó el señor Cisneros. Entonces, estos son nuestros instrumentos que tenemos vigentes en materia de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Ahora, esto a nivel de la codificación universal. Dentro de la codificación regional interamericana, nosotros vemos aquí 2 grandes etapas
en cuanto a la forma en la que se ha codificado el derecho internacional privado en nuestra región. Una primera etapa la podemos denominar como etapa globalista, porque intenta establecer de forma amplia en un solo instrumento todos los aspectos que sean relevantes para el derecho internacional privado. Allí nosotros podemos tener varios hitos o varios antecedentes que son los aquí nombrados en pantalla, pero solo los dos últimos han derivado en instrumentos que efectivamente están vigentes en Venezuela. En primer lugar tenemos allí el Congreso Anfictiónico de Panamá, que es uno de los primeros antecedentes en materia de codificación internacional del derecho internacional privado, incluso antes de los movimientos europeos y de la actividad de la Conferencia de La Haya, porque al momento de ser convocado este congreso por Simón Bolívar en 1824, uno de los asuntos que él indicó que era de interés para discutir dentro de este congreso era la materia de derecho internacional privado. Lo que ocurrió al final, por circunstancias de la época, es que ninguna convención y ningún instrumento fue adoptado en el ámbito de este Congreso Anfictiónico de Panamá, que se celebró en 1826, pero tiene de antecedente esa primera puesta en consideración de nuestra materia en el ámbito de la codificación internacional. El primer tratado que sí efectivamente se adoptó en el ámbito interamericano en materia de derecho internacional privado fue el Tratado de Lima, que derivó del Congreso de Juristas Americanos que se celebró en Perú en 1878. Él fue suscrito por varios países de la región, incluso fue suscrito por Venezuela, pero solo fue ratificado por Perú, con lo que la aplicación en la práctica fue bastante escaso, básicamente estando limitado al propio Estado anfitrión. Pero allí también tenemos como hito esa forma en que se comenzaron a adoptar soluciones unificadas en materia de derecho internacional privado a nivel interamericano. Luego tenemos los tratados de Montevideo, que inicialmente se adoptaron en 1888 y 1889 y que luego fueron actualizadas entre 1939 y 1940. Estos sí han tenido un éxito más importante en materia de derecho internacional privado, porque allí son estados parte Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, en ámbito en el cual se aplican estos tratados internacionales y en donde en muchos casos las únicas soluciones que tienen estos países vigentes en materia de derecho internacional privado derivan de estos tratados internacionales. Allí interesan especialmente los tratados de Montevideo en materia de derecho civil, que incluye algunas normas de derecho internacional privado, y en materia de derecho procesal internacional, que son antecedentes de algunos otros instrumentos adoptados en forma posterior. Luego, tenemos dentro de esta etapa globalista al Congreso Boliviano de 1911, en donde por el primer centenario de la independencia de Venezuela se celebró en Caracas este congreso, en donde fueron invitados los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que por eso es que se llama boliviano, porque en ese momento lo que actualmente se conoce como bolivariano se denominaba en ese momento como boliviano, un poco confundiéndose con el gentilicio de Bolivia. Pero entre los instrumentos que fueron adoptados allí en el Congreso Boliviano, y nos interesa especialmente para nuestra materia, el acuerdo sobre ejecución de actos extranjeros, que incluye normas en materia de
derecho aplicable al proceso, en materia de cooperación y especialmente en materia de reconocimiento de decisiones extranjeras. Pero sin lugar a dudas, el instrumento más importante de esta primera etapa globalista de la codificación americana del derecho internacional privado es el Código Bustamante, que deriva de la sexta conferencia panamericana que se celebró en Cuba en 1928. El Código Bustamante debe su nombre a Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, que fue un importante internacional publicista e internacional privatista cubano, que incluso llegó a ser miembro de la Corte Internacional de Justicia y de otras cortes internacionales en la época. Allí tenemos, como hemos dicho antes, en un solo instrumento las normas como que más importantes que se tenían en la época en materia de derecho internacional privado dentro de un solo instrumento. Y tiene la particularidad de que el Código Bustamante fue adoptado por varios países de nuestra región. Ahí son estados parte, por ejemplo, Cuba, Guatemala, Honduras, Brasil, República Dominicana, entre otros estados, incluyendo a Venezuela, que solo tiene unas reservas determinadas y que se le aplica el resto del tratado internacional en todo aquello que no tenga que ver con estas reservas determinadas. Ahora, a partir de 1928 en adelante, comenzó lo que se denomina la etapa sectorialista del derecho de la codificación regional del derecho internacional privado. Sectorialista, ¿por qué? Porque ya no se intentan adoptar instrumentos globales que intenten abordar todos los temas del derecho internacional privado, sino tratados internacionales o instrumentos que sean de un tema en concreto. Por ejemplo, jurisdicción sobre asuntos de consumo, por ejemplo, o el conflicto de leyes en materia de letras de cambio, en materia de cheques, en materia de sociedades mercantiles, o el derecho aplicable a los contratos internacionales, lo que ha permitido de alguna forma que la codificación interamericana en materia de derecho internacional privado haya podido tener o desarrollar un nivel de especialización que solo se ha visto, por ejemplo, en el ámbito europeo a partir de la Unión Europea y de los reglamentos que han sido adoptados en la Unión Europea desde 2008 hacia acá. Pero ya nosotros a partir de 1928 comenzamos con un proceso de codificación internacional del derecho internacional privado en la región que es importante destacar. Luego de esa sexta conferencia de la que derivó el Código Bustamante, se celebraron otras en donde fueron también adoptados algunos instrumentos vigentes en Venezuela, pero que son ya especializados en materia de derecho internacional privado. Uno sobre el régimen internacional de los poderes y otro sobre la personalidad de las personas jurídicas constituidas en el extranjero, donde cuando veamos el tema de la forma de los actos en concreto y del derecho aplicable a las personas jurídicas, vamos a ver más en detalle. Ahora, el hito más importante dentro de la codificación del derecho internacional privado a nivel interamericano son las llamadas CIDIP. Las CIDIP son unas siglas que significan Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. Las mismas han sido celebradas en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, a partir de 1975 y actualmente han tenido hasta la fecha 7 ediciones, por así decirlo, de estas conferencias. La primera de Panamá en 1975, la segunda de Montevideo del 79, tercera de La Paz del 84, cuarta de Panamá del 89, quinta de Ciudad de México del 94 y las que se celebraron en Washington en 2002 y 2009. De ellas han derivado una serie de instrumentos especializados en materia de derecho internacional privado y que tratan temas bastante concretos de nuestra materia.
y que han tenido la particularidad de que han desarrollado aspectos que no tienen par en otros esfuerzos de codificación internacional del derecho internacional privado en derecho comparado, como es por ejemplo el asunto de las instituciones generales del derecho internacional privado. Nosotros en nuestra región tenemos un tratado internacional que trata sobre esas cuestiones y por ejemplo en el ámbito de la Unión Europea eso todavía no ha podido ser adoptado. Y aquí destaca mucho que Venezuela tuvo una participación muy marcada en la celebración de estas conferencias, especialmente a través de dos autores que nosotros vamos a utilizar mucho en esta materia. El profesor Gonzalo Parra Aranguren, que normalmente era el jefe de la delegación venezolana, y la profesora Tatiana de Meckel, que ella sobre todo se integró como jefa de delegación, pero siempre estuvo involucrada a partir de la CIDIP de 1994. Allí muchas de las soluciones que fueron adoptadas en el ámbito de esta CIDIP fueron incluso propuestas por la delegación venezolana, dado que contábamos para la época con un equipo de élite en materia de derecho internacional privado. Aquí ustedes en la presentación, no me voy a detener mucho con eso, van a ver las convenciones que de cada CIDIP hemos adoptado aquí en Venezuela. De la CIDIP 1 a la CIDIP 5, porque de la CIDIP 6 y de la CIDIP 7 de Washington, Venezuela todavía no ha ratificado nada, porque sobre todo a partir de los años 2000, Venezuela no participó en las mismas. Entonces, aquí van a ver la referencia entre la CIDIP 1 y la CIDIP 5. Ahora, ¿alguna pregunta sobre las fuentes internacionales del derecho internacional privado? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, como vimos con el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en caso de que no haya un tratado, una norma de derecho internacional público sobre la materia, o especialmente un tratado aplicable a una situación que estén conociendo nuestros tribunales, tenemos como segunda fuente aplicable a las normas venezolanas de derecho internacional privado. Las normas venezolanas de derecho internacional privado están especialmente previstas actualmente en la Ley de Derecho Internacional Privado, promulgada el 6 de agosto de 1998 y que entró en vigencia el 6 de febrero de 1999 por una vacatio legis de 6 meses. Pero antes de esta Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros teníamos un sistema de derecho internacional privado de normas bastante escasas y bastante dispersas dentro del derecho venezolano. Las mismas se presentaban básicamente en menos de 10 normas del Código Civil, 2 capítulos del Código de Procedimiento Civil y unas 2 o 3 normas del Código de Comercio. Pero más allá de allí no teníamos como tal normas positivas en materia de derecho internacional privado que fuesen relevantes. Y algo que se tiene que tener muy en cuenta, y eso marca mucho el cambio de postura de Venezuela con respecto al derecho internacional privado, la forma en la que estaban previstas estas normas del sistema derogado partían de la postura estatutaria, es decir, de establecer más que todo el ámbito de aplicación del derecho venezolano y no tanto de regular los problemas que derivan de las relaciones jurídicas internacionales, que hemos dicho es actualmente el objeto del derecho internacional privado. Entonces, nosotros vamos a ir viendo conforme lleguemos a los temas de la parte especial, como antes, a través de una norma, por ejemplo, el artículo 9 del Código Civil, se regulaban todos los temas en materia de personas naturales, o cómo a través de otras normas se regulaban asuntos como el derecho aplicable a los bienes y cómo se tenía que derivar de ciertas normas aspectos de forma de los actos o de obligaciones comerciales internacionales, porque de nuevo no teníamos mayores normas allí.
De igual forma, el sistema de la época tenía por característica de que teníamos muy pocos tratados internacionales. Hasta 1975, que se comenzaron a celebrar las CIDIP, teníamos solo vigentes el Acuerdo Boliviano de 1911, el Código Bustamante de 1928 y los otros dos protocolos derivados de las conferencias panamericanas, uno sobre poderes y el otro sobre la personalidad de las personas jurídicas extranjeras. Ahora, con la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros ahora tenemos o contamos con un instrumento que, si bien no abarca todos los aspectos relevantes de nuestra materia, se establece un marco o una base más sólida para la aplicación y la regulación del derecho internacional privado aquí en Venezuela. Ustedes van a encontrar acá en la presentación, y yo igual se los voy a cargar en formato PDF en la carpeta de materiales del tema 2, un esquema de la estructura de la Ley de Derecho Internacional Privado. Allí básicamente lo que hice fue dividir a la Ley de Derecho Internacional Privado en los 11 capítulos que actualmente tienen, y establecerle como que en forma muy sucinta de qué trata cada artículo. Eso es importante para que ustedes lo vayan teniendo allí en consideración, allí a la mano, para que vayamos manejando la Ley de Derecho Internacional Privado. La Ley de Derecho Internacional Privado es una ley bastante corta, tiene 63 artículos, y por lo reiterado de su aplicación en esta materia, es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. A forma o a grandes rasgos, ¿cómo está dividida la Ley de Derecho Internacional Privado? Tenemos un primer capítulo de disposiciones generales, en donde se establece, además del artículo 1, sobre las fuentes, unas normas sobre aplicación del derecho extranjero y las normas sobre las instituciones generales, que nosotros vamos a ir viendo en la segunda mitad de la materia. Luego de ello, tenemos unas normas sobre domicilio, porque nosotros vamos a ver a partir del tema 3, que creo que nos da chance de comenzar mañana, que en el derecho internacional privado manejamos una noción de domicilio distinta de la presente en el Código Civil, e incluso distinta de aquellas que se manejan, por ejemplo, en materia procesal, en materia o en materia tributaria. Luego tenemos unos capítulos que tratan sobre el derecho aplicable a cuestiones sobre las personas naturales y personas jurídicas, a la familia, incluyendo los asuntos del matrimonio, divorcio y separación de cuerpos, filiación, adopción y tutela. Tenemos igualmente un capítulo que trata sobre al menos dos artículos que tratan del derecho aplicable a los bienes. Luego tenemos un capítulo breve sobre las obligaciones, tanto de carácter contractual como extracontractual, y unas normas en materia de sucesiones y de forma y prueba de los actos, que todos estos aspectos de personas, familia, bienes, obligaciones, sucesiones, forma y prueba de los actos, nosotros lo vamos a ir viendo en la segunda mitad de la materia, en la parte especial del derecho internacional privado. Más inmediatamente ahorita, a partir del tema 4, nosotros vamos a ir viendo las normas de este capítulo, que es el de la jurisdicción y de la competencia, que establece, por un lado, normas sobre jurisdicción o cuándo los tribunales venezolanos tienen jurisdicción y cómo se concreta esa jurisdicción en la competencia procesal interna. Porque es importante, y eso por eso lo estableció así, de esa manera, el legislador de ese momento, coordinar la regulación de la jurisdicción con el de la competencia procesal interna. Luego tenemos, dentro del capítulo 11, unas normas en materia de el procedimiento y en materia de
y al final tenemos unas disposiciones, una sobre derogatoria y la otra sobre la entrada en vigencia de la ley. Aquí creo que se me escapó, debe haber sido cuando estaba estableciendo las láminas, entre este capítulo de la jurisdicción y la competencia y este capítulo del procedimiento, está el capítulo 10, que es relativo a la eficacia de las sentencias extranjeras. Yo igual me encargo de incluir ese capítulo en concreto y de incluírselo en el esquema que nosotros vamos a manejar para la materia. Además de la ley de derecho internacional privado, nos van a ir interesando, y es importante que ustedes los vayan teniendo a la mano conforme vayan avanzando los temas, estas leyes especiales. La ley de arbitraje comercial, la ley de comercio marítimo, la ley de procedimientos marítimos, la ley de espacios acuáticos insulares, la ley de aeronáutica civil y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre todo porque estas abarcan en su mayoría temas del derecho procesal civil internacional, que es la primera mitad de la materia que nosotros vemos a partir del tema 4 que vamos a comenzar a ver la semana que viene. Luego de las normas venezolanas de derecho internacional privado, nosotros tenemos a las dos fuentes integradoras del derecho internacional privado. Integradoras, ¿por qué? Porque ya no tenemos unas normas positivas que nos establezcan una solución concreta en materia de derecho internacional privado, sino que entonces tenemos que buscarlas de alguna otra manera. Allí nosotros tenemos a la analogía y a los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. En el caso de la analogía, la forma de aplicarse es exactamente la misma que en los casos domésticos. Partimos de una norma que regula un supuesto de hecho similar al que está conociendo el juez, pero que no está regulado de forma expresa, y aplicamos esa norma de forma analógica. Ahí funciona igual en materia de derecho internacional privado. Los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados parten, o idealmente deberían partir, de una visión de derecho comparado, de tratar de ver cómo un tema ha sido regulado en el derecho comparado y cómo se podría establecer a partir de allí un principio generalmente aceptado sobre esa cuestión. Eso es lo que idealmente plantean los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. Lo que ocurre en la práctica, y sobre todo en Venezuela, es que los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados se determinan a través de tratados internacionales que no sean aplicables como tratados. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones en donde tenemos a dos o más estados, además de Venezuela, involucrados en un caso de derecho internacional privado, en donde no encontramos un tratado internacional en donde todos esos estados sean miembros del mismo. Por ejemplo, un asunto que tengamos, por ejemplo, entre Italia, Perú y Venezuela. Entre Italia, Perú y Venezuela no tenemos un tratado internacional, pero entre Perú y Venezuela tenemos el Código Bustamante. Pero como la situación involucra un tercer estado, que es Italia, no puedo aplicar el Código Bustamante a esa situación. Entonces, la solución que adoptó la jurisprudencia venezolana, sobre todo en ese sistema derogado antes de la Ley de Derecho Internacional Privado, fue tomar a las soluciones de estos tratados internacionales como principios de derecho internacional privado generalmente aceptados. ¿Por qué lo tomaban así? Porque a pesar de no estar vigentes para todos los estados involucrados en la situación concreta que estuviese conociendo el juez venezolano, sí estaba vigente en una serie de estados relevantes para tomar que los mismos han aceptado las soluciones que derivan de estos tratados internacionales. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a estas fuentes integradoras del derecho internacional privado? Tenemos que tener muy en cuenta que aplican en materia de derecho aplicable, que es lo que vamos a ir viendo nosotros a partir de la segunda mitad de la materia.
pero en materia de jurisdicción no aplican, sino que aplican solo las dos primeras. Igual eso es algo que con el tema 4, cuando veamos los principios en materia de jurisdicción, vamos a explicar exactamente por qué ocurre eso. Pero es importante que vayan teniendo en cuenta, y lo pueden incluso en sus leyes que tengan a la mano y que puedan rayar, ir comentando, mira, aquí en materia de derecho aplicable aplican los 4 niveles de fuentes del artículo 1, pero en materia de jurisdicción aplican solo los tratados y las normas venezolanas de derecho internacional privado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro aquí sobre el tema de las fuentes? Ok, para concluir hoy, creo que nos da chance de ver dos cositas, que es algo que he estado incluyendo desde los últimos cursos hasta ahora en este tema. Y es un poco resaltar cuáles son los errores comunes que se cometen al momento de determinar y aplicar las fuentes en los casos de derecho internacional privado. Y ahí yo les pongo en esta presentación unos ejemplos concretos. Aquí tenemos en primer lugar una sentencia de la Sala Política Administrativa de 2019, caso Magola Villegas, en donde se trataba de una solicitud de declaración de únicos y universales herederos de una persona que falleció con domicilio en Colombia. Allí, al momento de dictar su sentencia, la Sala Política Administrativa aplicó las disposiciones del Código de Bustamante. ¿Cuál fue el error aquí? Y por eso es que yo les dejo normalmente esa tarea a los estudiantes para que vayan aprendiendo la importancia de realizar eso bien. Aquí la política administrativa no se encargó de averiguar correctamente si el Código Bustamante estaba vigente o no para Colombia. Para Venezuela es a todas luces vigente. Pero si ustedes revisan la página de la Organización de Estados Americanos, que tiene una sección de información del Código Bustamante, verán que el Código Bustamante fue suscrito por Colombia en 1928, pero nunca lo ratificó. Entonces la aplicación del Código Bustamante acá fue errónea. ¿Cuál es el error aquí? Que no se revisó la información concreta del estado actual del tratado internacional, de cuáles son sus estados partes, cuáles son las reservas que se realizaron respecto al mismo y qué declaraciones pueden tener algún impacto sobre la aplicación del tratado en concreto. Como segundo ejemplo, tenemos esta situación que se presentó en esta sentencia de la Sala de Casación Civil del 30 de mayo de 2019, caso Juan Romero contra Gama Tamayo. Aquí básicamente se concluyó que una convención interamericana, en concreto la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, no era aplicable porque Venezuela se había retirado de la Organización de Estados Americanos. Ahora, yo les pregunto, eso es algo que no vemos en esta materia, por eso es que nada más lo quiero tocar aquí en este punto para tenerlo claro. Les pregunto, ¿la Organización de Estados Americanos es una organización internacional de carácter intergubernamental o es un mecanismo de integración? Según lo que ustedes recuerdan de su materia de internacional público. ¿Es simplemente una organización internacional o algo que sea más asimilable a lo que es, por ejemplo, Mercosur o Unión Europea? ¿Querías comentar algo, Alberto? Más un mecanismo de integración porque es solamente para acá, para América Latina. Y tengo entendido que si bien hay otros países que pueden, ya sea buscar como orientación o
o tratar de convivir con la OEA no aplicaría tanto para ellos, por lo menos, qué sé yo, países que si hacia el Pacífico, China, esos lados pueden acudir a este organismo, pero no es tan relevante su aplicación, sería más hacia la ONU. Ok, aquí entonces es importante diferenciar acá en que, bueno, en primer lugar, la Organización de Estados Americanos es una organización internacional, no es como tal un mecanismo de integración. Auxilia a la integración de los países americanos, pero no establece un organismo, por así decirlo, supranacional, como lo establece, por ejemplo, la Unión Europea o el Mercosur, sino que allí, en el seno de la Organización de Estados Americanos, los países colaboran entre sí con el fin del desarrollo, de la integración y el impulso de la región americana. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? ¿Y por qué es relevante esto desde el punto de vista de las fuentes? La Sala de Casación Civil pareció entender a la Organización de Estados Americanos más como un mecanismo de integración, en el sentido de que si yo me retiro de la misma, como se retiró, por ejemplo, el Reino Unido de la Unión Europea, ya todos los instrumentos que fueron adoptados en ese ámbito no me aplican a mí. Pero eso es incorrecto respecto de la CIDIP y de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque las conferencias especializadas interamericanas son una actividad que en efecto deriva de la tarea de la Organización de Estados Americanos, pero en donde son adoptados tratados internacionales en donde cada uno de ellos tiene unas reglas concretas de cómo un Estado deja de ser parte del mismo, sea por nulidad, sea por denuncia del tratado, o sea por otras situaciones planteadas por estos distintos instrumentos. ¿Cuál fue el error en este caso? Que no se entendió adecuadamente el tratado internacional en el contexto del organismo en el cual fue adoptado. Porque aquí en realidad, a pesar de que Venezuela se retiró de la Organización de Estados Americanos para ese momento, todavía era aplicable esta Convención Interamericana porque Venezuela no había denunciado la misma. E incluso podemos atender a un error adicional que se presentó en este caso, porque en este caso se trataba de una solicitud de reconocimiento de una sentencia ecuatoriana. Entre Ecuador y Venezuela, además de esta Convención Interamericana, está vigente el Acuerdo Boliviano de 1911. Pero ¿qué dijo la sala luego de este párrafo que está copiado en pantalla? No, bueno, como no aplica Convención Interamericana, aplica Ley de Derecho Internacional Privado. Y eso también es incorrecto, porque en todo caso, en ese aspecto, podía aplicar antes de la Ley de Derecho Internacional Privado el Acuerdo Boliviano de 1911. Además, tenemos que es importante entender que cada fuente, y muy especial la Ley de Derecho Internacional Privado, tiene distintas metodologías de cómo deben ser aplicados en la práctica. Y un ejemplo de cómo seguir lo mismo, no seguir esa metodología puede llevar a un resultado injusto, es esta sentencia de la Sala Política Administrativa del 22 de octubre de 2020. El caso César Casielles contra Elda Párez, en donde se estaba estudiando una solicitud de divorcio, según el artículo 185A, interpuesta por una persona domiciliada en España contra una domiciliada en Venezuela. Aquí en concreto, y de forma muy sucinta, ¿qué fue lo que ocurrió? Que como no aplicó correctamente la Sala Política Administrativa la Ley de Derecho Internacional Privado en lo que respecta a la jurisdicción, concluyó que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción, a pesar de que había una norma que específicamente sí le otorgaba la jurisdicción a los tribunales venezolanos. Solo que, de nuevo, no se siguió ese orden, no se siguió esa metodología de aplicación de la fuente, lo que llevó en este caso a un resultado incorrecto o injusto. Finalmente, y con eso ya concluiríamos por el día de hoy, tenemos este caso
de la Sala de Casación Social del 3 de agosto de 2021, una sentencia muy reciente, en el caso Claudia Susana Cisneros Fontanals. Aquí, ¿qué ocurrió? Aquí se estaban estudiando una solicitud de abocamiento sobre unos procedimientos judiciales en materia de aceptación de herencia, beneficio de inventario, juramentación de cargo del albacea testamentario y nulidad de cláusula testamentaria. Dentro de este juicio se estaba discutiendo el carácter de herederos de una serie de personas que fueron adoptadas por el señor Cisneros estando vivo. Entonces, aquí se involucró la aplicación de la Convención de La Haya sobre protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Y aquí básicamente lo que ocurrió fue que la sala de casación social, le dio prevalencia a la ley de derecho internacional privado y a la normativa interna por encima del tratado internacional. Entonces, ¿cuál fue el error aquí? Y es un error que a veces se comete dentro de los casos de derecho internacional privado. No se entiende que dentro del orden de prelación de fuentes está antes los tratados internacionales y está luego las normas internas venezolanas. Y que hay que tener muy en cuenta la forma en que ese propio tratado internacional establece las relaciones con la normativa interna. En este caso, básicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Y esto es algo que todavía se está discutiendo en sala constitucional. La sala de casación social no aplicó correctamente la Convención de La Haya y al no aplicar correctamente la Convención de La Haya, concluyó que las personas no habían sido adoptadas válidamente y, por ende, concluyó que las mismas, o la conclusión práctica era que las mismas no tenían el carácter de herederas respecto del señor Cisneros. De eso ha sido interpuesto un recurso de revisión constitucional que actualmente está en conocimiento bajo la sala constitucional. Ahora, aquí del punto 2 o del tema 2 nos quedan, que de nuevo es algo que yo quiero ir haciendo tema a tema con ustedes, unos casos en materia de fuentes. Entonces, como ya ahorita es la hora final de la materia, sí quisiera que vieran al menos el planteamiento de estos casos y si ya ustedes han ido investigando en la información de los tratados internacionales, de cuáles son los estados partes, las reservas y eso, que vayan viendo qué posible instrumento puede aplicar aquí. Y lo discutimos mañana al inicio de la clase. Mañana entonces veríamos estos casos prácticos y creo que nos da tiempo de ver, si no todo, buena parte del tema 3 relativo al domicilio en el derecho internacional privado. ¿Algo que no haya quedado claro de todo lo que vimos hoy? ¿Alguna duda, algún comentario? Creo que el caso práctico sería este que está publicando o son varios en la diapositiva. Son varios en la diapositiva, entonces lo que yo voy a hacer ahorita, como ya esto es lo único que queda, yo les voy a colgar ya de una vez la diapositiva en la carpeta de materiales, en la carpeta de presentaciones, perdón, para que ahí vean todos los casos. Está bien, muchas gracias. Chévere. ¿Alguna duda adicional? Ok. Entonces nos estaríamos viendo mañana a la misma hora y entonces de nuevo mañana veríamos los casos que nos quedan del tema 2 y comenzaríamos al menos a ver el tema 3. Entonces, feliz tarde a todos y que estén bien. Gracias, profe. Feliz tarde para usted también. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.